En una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a descender sobre las colinas, llegó a la pequeña comunidad una noticia que hizo que todos los corazones latieran más rápido. El barón Eduardo Monteiro, el hombre más rico de toda la región, celebraría su cumpleaños número 38 con una fiesta grandiosa, y toda la comunidad estaba invitada. Las madres comenzaron inmediatamente a planear los vestidos de sus hijas, los padres a lustrar sus mejores zapatos, y las jóvenes solteras a soñar con ese momento mágico en el que podrían bailar con el hombre más codiciado de los alrededores. Pero en una pequeña casa de madera al final del camino de tierra, donde las flores silvestres crecían sin control y las gallinas picoteaban libremente en el patio, vivía Janaína. A sus 21 años, era una joven de belleza sencilla, pero cautivadora, con ojos que parecían guardar secretos del universo y una sonrisa que rara vez mostraba, pero que iluminaba cualquier espacio cuando aparecía. Su padre, Don Manuel, trabajaba en los campos desde el amanecer hasta el anochecer, y su madre, Doña Rosa, cosía y remendaba ropa para las familias más pudientes del pueblo, ganando apenas lo suficiente para mantener comida en la mesa. Cuando la noticia de la fiesta llegó a sus oídos, Janaína sintió una mezcla de emoción y tristeza. La emoción de imaginar ese mundo de luces y música que solo había visto de lejos, y la tristeza de saber que personas como ella no pertenecían a ese universo. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a lavar los platos después de una cena humilde de sopa y pan, Doña Rosa notó el silencio de su hija. «¿Estás pensando en la fiesta, verdad, mi niña?», preguntó la madre, secando sus manos en el delantal gastado. Janaína asintió sin levantar la mirada. «No tiene sentido pensar en eso, mamá. No tengo nada que ponerme. Las otras chicas tendrán vestidos nuevos, hechos por costureras de la ciudad. Yo solo tengo mi vestido del domingo, y está remendado en 3 lugares». Don Manuel, que había estado sentado en silencio, fumando su pipa en la esquina, se levantó y caminó hacia su hija. Sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo bajo el sol, tomaron suavemente el rostro de Janaína y la obligaron a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, hija mía. La belleza no viene de la tela cara ni de los bordados dorados. Viene de aquí», señaló su corazón, «y de aquí», tocó su frente. «Tu madre es la mejor costurera que conozco. Puede hacer magia con cualquier pedazo de tela. Ve a esa fiesta, baila, ríe, vive. La vida es demasiado corta para quedarse sentada en casa por miedo a no ser suficiente». Doña Rosa sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Tu padre tiene razón. Mañana iremos al mercado, compraremos algunos retazos de tela, y te haré el vestido más hermoso que hayas visto. No será el más caro, pero será único, hecho con el amor de una madre». Y así comenzó la transformación. Durante los siguientes días, Doña Rosa trabajó incansablemente. Tomó pedazos de diferentes telas que había guardado a lo largo de los años, algunos de viejos vestidos, otros de cortinas que alguna vez adornaron ventanas de casas más grandes, y comenzó a crear. Sus dedos expertos cosían con una precisión que parecía casi mágica, combinando colores y texturas de una manera que nadie más hubiera imaginado. El vestido que tomaba forma era una obra de arte hecha de fragmentos. Cada remiendo contaba una historia, cada costura era un testimonio del amor y la dedicación. La noche de la fiesta llegó como una ola inevitable. El sol se puso pintando el cielo de naranja y púrpura, y las primeras estrellas comenzaron a titilar tímidamente. La mansión del barón brillaba en la distancia como un faro. Sus ventanas iluminadas proyectaban cuadrados de luz dorada sobre los jardines perfectamente cuidados. La música ya comenzaba a escucharse, melodías alegres que flotaban en el aire nocturno. Janaína se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba en su habitación. El vestido era diferente a todo lo que había visto antes. No era perfecto en el sentido tradicional, pero tenía algo especial.
Los remendos de diferentes tonos de azul, verde y violeta creaban un efecto casi místico, como si llevara puesto un pedazo del cielo al atardecer. Su madre había añadido pequeños detalles, unas flores bordadas aquí, un delicado encaje allá, transformando lo que podría haber sido ordinario en algo extraordinario. «Estás hermosa, mi amor», susurró doña Rosa, ajustando un mechón del cabello oscuro de su hija detrás de su oreja. El camino a la mansión pareció interminable. Janaína caminaba lentamente, sus pies descalzos dentro de los únicos zapatos que tenía, sintiendo cada piedra del camino. A medida que se acercaba, podía ver a otras jóvenes llegando con sus familias, sus vestidos nuevos reluciendo bajo la luz de las antorchas que marcaban el camino. Algunas la miraron con curiosidad, otras con desdén apenas disimulado. Janaína sintió que su valentía comenzaba a desmoronarse. Pero entonces recordó las palabras de su padre. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y continuó caminando. La mansión era más impresionante por dentro de lo que había imaginado. Candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando miles de luces como estrellas capturadas. Las mesas estaban repletas de comida que Janaína nunca había visto, frutas exóticas, pasteles elaborados, carnes asadas que desprendían aromas embriagadores. Músicos tocaban en una esquina, sus instrumentos creando melodías que hacían que los pies quisieran moverse involuntariamente. Y allí, en el centro de todo, estaba él, el barón Eduardo Monteiro. Tenía 38 años, pero parecía más joven, con ese tipo de elegancia que viene de generaciones de privilegio. Su traje oscuro estaba perfectamente cortado, su cabello peinado hacia atrás revelaba un rostro de rasgos marcados, pero amables. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, profundos y pensativos, como si constantemente estuviera observando el mundo tratando de entenderlo mejor. Las jóvenes se arremolinaban a su alrededor como abejas alrededor de la miel. Cada una esperaba su turno para bailar, para capturar aunque fuera un momento de su atención. Él era cortés con todas, bailaba una pieza con esta, intercambiaba algunas palabras con aquella, pero había algo distante en su manera, como si estuviera presente físicamente, pero ausente en espíritu. Janaína se quedó en un rincón, cerca de una columna decorada con flores. Cruzó los brazos sobre su pecho, no por frialdad, sino como escudo protector. Observaba todo con una mezcla de fascinación y desconexión, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que no tenía ningún papel que interpretar. Fue entonces cuando sucedió. Eduardo había terminado de bailar con la hija del comerciante más rico del pueblo, una joven llamada Isabela, que no había dejado de hablar durante toda la pieza sobre sus viajes a la ciudad y los vestidos que había comprado. Cuando la música terminó, él se inclinó cortésmente y comenzó a alejarse, sus ojos recorriendo el salón sin realmente ver, hasta que se detuvieron. Allí, junto a la columna, estaba una joven que no había visto antes. No estaba tratando de llamar su atención como las demás. No estaba arreglándose el cabello ni ajustándose el vestido. Simplemente estaba ahí, observando con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. Y su vestido, ese vestido extraordinario, hecho de remendos, contaba una historia que Eduardo sintió una urgencia inmediata de conocer. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a caminar hacia ella. Las conversaciones a su alrededor disminuyeron, todas las miradas siguiendo su trayectoria. Janaína no se dio cuenta al principio, perdida en sus propios pensamientos, hasta que una sombra cayó sobre ella y levantó la vista. «Buenas noches», dijo Eduardo, su voz suave pero clara. «No creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Eduardo Monteiro, y esta es mi casa. ¿Me concedería el honor de esta pieza?» El corazón de Janaína comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en el salón podían escucharlo. Las palabras se atoraron en su garganta.
Alrededor de ellos podía sentir las miradas de las otras jóvenes, algunas llenas de envidia, otras de incredulidad. Yo soy Yanaina, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro, y no bailo muy bien. Eduardo sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro entero. ¡Qué coincidencia! Porque yo tampoco. Pero la música es tan hermosa que sería un desperdicio no intentarlo, ¿no cree? Extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Yanaina la tomó. Su mano era cálida, firme pero gentil. La guió hacia el centro del salón, donde otras parejas ya estaban bailando, pero para Yanaina, de repente, todos los demás desaparecieron. La música comenzó, una melodía lenta y melancólica que hablaba de noches bajo las estrellas y promesas susurradas. Eduardo colocó su mano en la cintura de Yanaina y ella puso la suya tímidamente en su hombro. Comenzaron a moverse, al principio torpemente, pero luego encontrando un ritmo natural, como si sus cuerpos supieran algo que sus mentes aún no habían descubierto. «Tu vestido es notable», dijo Eduardo después de un momento. «Nunca he visto nada igual». Yanaina sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Es solo remendos, señor. Mi madre lo hizo con lo que teníamos». «Es arte», corrigió él suavemente. «Cada pedazo cuenta una historia. Es mucho más interesante que todos los vestidos caros de este salón. Habla de creatividad, de amor, de hacer algo hermoso con lo que se tiene. Eso requiere más talento que simplemente comprar algo caro». Aquí en este canal, historias narradas, a veces las conexiones más profundas comienzan en los momentos más inesperados. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras narrativas. Y comenten de qué país o ciudad nos están viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. Yanaina levantó la vista para mirarlo, tratando de determinar si estaba siendo sincero o simplemente cortés. Lo que vio en sus ojos la sorprendió, había genuino interés allí, una curiosidad que iba más allá de la superficialidad de las conversaciones típicas de una fiesta. «Háblame de ti», dijo Eduardo mientras continuaban bailando. «Quiero saber quién eres, de dónde vienes, qué sueñas». Y así, mientras la música los envolvía y las estrellas brillaban a través de las grandes ventanas, Yanaina comenzó a hablar. Al principio con timidez, pero luego con más confianza. Le contó sobre su pequeña casa al final del camino de tierra, sobre su padre que trabajaba en los campos y su madre que cosía con dedos mágicos. Le habló de las mañanas ayudando a recoger huevos de las gallinas, de las tardes leyendo bajo el viejo roble que crecía cerca de su casa, los pocos libros que había podido conseguir prestados del párroco del pueblo. Eduardo la escuchaba con una atención que Yanaina nunca había experimentado antes. No interrumpía, no desviaba la mirada, simplemente escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro que estaba guardando cuidadosamente. Cuando la música terminó, aplaudieron cortésmente junto con los demás, pero ninguno de los dos quería que el momento terminara. Eduardo, ignorando las miradas expectantes de las otras jóvenes que esperaban su turno, se inclinó y susurró: «¿Daríamos un paseo por los jardines? Aquí dentro hace calor». Yanaina asintió, incapaz de confiar en su voz. Los jardines de la mansión eran un mundo de sombras y luz de luna. Caminos de piedra serpenteaban entre arbustos perfectamente podados y flores que desprendían fragancias dulces en la noche. Una fuente en el centro burbujeaba suavemente, el agua brillando como plata líquida bajo las estrellas. Caminaron en silencio al principio, el sonido de la fiesta desvaneciéndose detrás de ellos. Finalmente, Eduardo habló. «Puedo confesarte algo, odio estas fiestas. Las organizo porque se espera de mí, porque es lo que hace un varón en su cumpleaños».
Pero cada año me siento más desconectado de todo esto, de la superficialidad, de las conversaciones vacías, de las personas que me buscan no por quién soy, sino por lo que tengo. Yanaina lo miró sorprendida. Entonces, ¿por qué lo haces? Él se encogió de hombros. Tradición, supongo, obligación, miedo a decepcionar a quienes dependen de mí. Cuando mi padre murió hace 5 años, heredé no solo su fortuna, sino también sus expectativas. A veces siento que estoy viviendo la vida que él diseñó para mí, no la que yo elegiría. Se detuvieron junto a la fuente, el agua creando un suave telón de fondo para sus palabras. Eduardo se sentó en el borde de piedra y le hizo un gesto a Janaina para que se uniera a él. ¿Y qué vida elegirías?, preguntó ella suavemente. Eduardo pensó por un largo momento, mirando las estrellas como si buscara respuestas allí. Una más simple, creo. Una donde las relaciones sean genuinas, donde pueda conocer a las personas por quienes realmente son, no por las máscaras que usan. Una vida con propósito más allá de simplemente mantener una fortuna y un nombre. Pero tienes tanto, dijo Janaina, no con envidia sino con genuina curiosidad. Puedes hacer cualquier cosa, ir a cualquier lugar. Y sin embargo me siento atrapado, respondió él con una sonrisa triste. ¿No es irónico? Toda esta libertad que supuestamente tengo y me siento más limitado que nunca. Se volvió para mirarla directamente. Pero esta noche, hablando contigo, por primera vez en mucho tiempo me siento realmente presente. No estoy pensando en obligaciones o expectativas, solo estoy aquí, en este momento, y es liberador. Yanaina sintió algo moverse en su pecho, una sensación cálida y aterradora al mismo tiempo. Yo también me siento diferente esta noche, como si hubiera cruzado un umbral a un mundo que solo había imaginado. Continuaron hablando mientras la luna se movía lentamente a través del cielo. Eduardo le contó sobre los libros que había leído, sobre sus viajes a ciudades distantes, sobre las responsabilidades de manejar tierras y negocios. Yanaina le habló de su amor por las pequeñas cosas, las flores silvestres que crecían sin ayuda de nadie, el sonido de la lluvia en el techo de zinc, las historias que su abuela solía contar antes de morir. Descubrieron que a pesar de sus mundos tan diferentes, compartían algo fundamental, ambos anhelaban autenticidad en un mundo que parecía cada vez más superficial. Ambos valoraban la belleza en las cosas simples, aunque sus definiciones de simple fueran vastamente diferentes. Cuando finalmente regresaron al salón, la fiesta estaba llegando a su fin. Los invitados comenzaban a despedirse, las madres recogiendo a sus hijas con expresiones que iban desde la decepción hasta la franca hostilidad al ver a Janaina regresar del brazo del varón. Eduardo insistió en que su carruaje la llevara a casa, a pesar de sus protestas de que podía caminar. Es tarde y el camino es oscuro. Por favor, permíteme al menos asegurarme de que llegas a salvo. Durante el corto viaje, sostuvieron las manos en silencio, sabiendo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, pero sin atreverse aún a ponerle nombre. Cuando el carruaje se detuvo frente a su humilde casa, Eduardo bajó primero y le ofreció su mano para ayudarla a descender. Bajo la luz tenue de las estrellas, le preguntó, ¿puedo verte de nuevo? Yanaina sonrió, esa sonrisa rara que iluminaba su rostro entero. Me gustaría mucho. Mañana por la tarde vendré a visitarte, si tus padres lo permiten. Quiero conocerlos, conocer tu mundo como tú has visto el mío esta noche. Y con un beso suave en el dorso de su mano, se despidió. Yanaina entró a su casa flotando, encontrando a sus padres aún despiertos, esperando ansiosamente. Cuando vieron su rostro radiante, supieron que la noche había sido todo lo que habían esperado y más. Esa noche, mientras Yanaina se acostaba en su cama simple, mirando las vigas de madera del techo que había visto toda su vida, supo que su mundo nunca volvería a ser el mismo.
Había conocido a alguien que veía más allá de su vestido de remendos, más allá de su pobreza, alguien que la había escuchado realmente. Y en su gran mansión, Eduardo tampoco podía dormir. Caminaba por los pasillos vacíos, recordando cada palabra de su conversación, cada mirada tímida, cada sonrisa. Por primera vez en años, sentía que había encontrado algo real, algo que no podía comprarse ni heredarse. Preparado usando Cloud Sonnet 4 y 5. Continúe. La mañana siguiente llegó con un sol brillante que parecía celebrar algo especial. Janaina se despertó temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación de anticipación que hacía que cada tarea cotidiana pareciera diferente. Mientras alimentaba a las gallinas, sus pensamientos volaban hacia la tarde que vendría. Mientras ayudaba a su madre a lavar la ropa en el río cercano, su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Doña Rosa notó inmediatamente el cambio en su hija. La conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que algo extraordinario había sucedido en aquella fiesta. «Cuéntame todo, mi niña», dijo mientras frotaba una camisa contra las piedras del río. «Vi cómo te miraba ese hombre anoche cuando te dejó en casa, y vi cómo tú lo mirabas a él». Janaina sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero no podía contener la sonrisa. Le contó a su madre sobre la noche anterior, sobre la conversación junto a la fuente, sobre cómo Eduardo la había escuchado realmente, como si sus palabras importaran. «Va a venir esta tarde, mamá. Quiere conocerlos a ti y a papá. Dijo que quiere conocer mi mundo». Su voz se volvió más insegura. «¿Crees que es apropiado? Quiero decir, él es el varón, y nosotros somos una familia honesta que trabaja duro y se ama profundamente», interrumpió doña Rosa con firmeza. «Eso es más de lo que muchas familias ricas pueden decir. Si ese hombre es la mitad de bueno de lo que parece, verá eso. Y si no lo ve, entonces no es el hombre correcto para ti, sin importar cuánta riqueza tenga». Don Manuel, cuando se enteró de la visita planeada, reaccionó con su característico pragmatismo. «Limpiaremos la casa, prepararemos lo mejor que tengamos y lo recibiremos con dignidad. No somos ricos, pero tampoco somos mendigos. Mantendremos la cabeza en alto». La casa pequeña nunca había brillado tanto. Barrieron cada rincón, lavaron las ventanas hasta que relucieron, organizaron las pocas pertenencias que tenían con cuidado. Doña Rosa preparó su mejor receta, un guiso de pollo con verduras del huerto, simple pero delicioso. Pusieron flores silvestres en un jarrón de arcilla en el centro de su modesta mesa. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, escucharon el sonido de cascos de caballo acercándose. Janaina corrió hacia la ventana y vio a Eduardo desmontando de un hermoso caballo negro. No venía en su lujoso carruaje como la noche anterior, sino solo, montando como un hombre común. Llevaba ropa más simple que la de la fiesta, aunque aún de calidad fina. Don Manuel abrió la puerta antes de que Eduardo pudiera llamar. Los dos hombres se miraron durante un largo momento, evaluándose mutuamente. Finalmente, don Manuel extendió su mano curtida y Eduardo la estrechó firmemente. «Don Manuel, supongo. Soy Eduardo Monteiro. Gracias por permitirme visitar su hogar. La puerta de nuestra casa está abierta para aquellos que vienen con buenas intenciones», respondió don Manuel, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Si Eduardo se sintió sorprendido por la simplicidad de la casa, no lo demostró. Saludó a doña Rosa con respeto genuino, alabó las flores silvestres en la mesa, y cuando Janaina le ofreció un asiento en una de las sillas de madera desgastadas, se sentó como si fuera el trono más cómodo. La conversación comenzó cautelosamente. Don Manuel hizo preguntas directas sobre las intenciones de Eduardo. Doña Rosa observaba con ojos de madre, buscando cualquier señal de falsedad o condescendencia. Pero Eduardo respondió cada pregunta con honestidad, sin adornos ni promesas vacías.
No voy a mentirles, dijo en un momento, mirando directamente a los padres de Janaína. Mi posición social y la de su hija son muy diferentes. Sé que eso causará comentarios, quizás incluso problemas, pero anoche conocí a alguien real, alguien que me hizo sentir más yo mismo de lo que me he sentido en años. No estoy aquí para jugar con los sentimientos de nadie. Estoy aquí porque quiero conocer mejor a Janaína, con su permiso y bendición. Don Manuel intercambió una mirada con su esposa. Finalmente, asintió lentamente. Aprecio su honestidad. Nuestra hija es nuestro tesoro más preciado. No tiene joyas ni dotes que ofrecer, solo su corazón puro y su espíritu bondadoso. Si eso es suficiente para usted, entonces tiene nuestro permiso para visitarla, siempre y cuando sea con respeto y honor. Es más que suficiente, respondió Eduardo. Es todo. Doña Rosa sirvió la cena, disculpándose por su simplicidad. Pero Eduardo comió con verdadero apetito, alabando cada bocado. Este guiso es mejor que cualquier cosa que mis cocineros hayan preparado, dijo sinceramente. Puede saborear el amor con el que fue hecho. Después de la cena, Eduardo pidió ver el huerto que Janaína había mencionado. Ella lo guió fuera, donde las últimas luces del día iluminaban las hileras de vegetales que sus padres cultivaban con tanto cuidado. Caminaron entre las plantas, Eduardo haciendo preguntas sobre cada una, genuinamente interesado en aprender. Mi padre solía decirme que un hombre que no entiende de dónde viene su comida es un hombre desconectado de la tierra, dijo Eduardo, tocando suavemente las hojas de una planta de tomate. Pero me avergüenza admitir que nunca realmente presté atención. Tengo tierras vastas, campos que producen cosechas que vendo por fortunas, pero nunca he plantado nada con mis propias manos. No es demasiado tarde para aprender, dijo Janaína suavemente. Eduardo la miró con una sonrisa. ¿Me enseñarías? Y así comenzó un cortejo que era diferente a todo lo que el pueblo había visto antes. Eduardo venía a visitar a Janaína regularmente, no con regalos extravagantes, sino con su presencia y su tiempo. A veces traía libros que pensaba que ella disfrutaría, otras veces simplemente venían a caminar juntos por los campos, hablando de todo y nada. Los rumores, por supuesto, se propagaron como fuego en paja seca. Las madres de las jóvenes que habían esperado capturar la atención del varón cuchicheaban con indignación. ¿Cómo era posible que eligiera a la chica más pobre del pueblo? Algunas decían que era una fase, que pronto se cansaría y volvería a su propio círculo. Otras, más crueles, insinuaban que Janaína debía haber usado algún tipo de hechizo. Pero Eduardo y Janaína no prestaban atención a los rumores. Estaban demasiado ocupados descubriendo el mundo del otro. Eduardo le mostró su biblioteca privada, una habitación entera llena de libros del piso al techo, y le dijo que podía venir cuando quisiera y leer lo que deseara. Janaína le enseñó a reconocer las diferentes aves por sus cantos, a encontrar las hierbas silvestres que su madre usaba para cocinar y curar. Una tarde, 3 meses después de aquella primera noche mágica, Eduardo llegó a la casa de Janaína con una expresión seria. Don Manuel y doña Rosa estaban allí, como siempre cuando él visitaba, manteniendo las apariencias apropiadas. He estado pensando mucho, comenzó Eduardo, su voz un poco temblorosa, algo que Janaína nunca había escuchado antes. Sobre mi vida, sobre lo que realmente importa, sobre el futuro que quiero construir. Se arrodilló frente a don Manuel, un gesto que dejó a todos sin aliento. Un varón, arrodillándose ante un simple trabajador de campo. Don Manuel, doña Rosa, he venido a pedir la mano de su hija en matrimonio. Sé que esto puede parecer apresurado para algunos, pero cuando sabes que has encontrado a la persona con quien quieres pasar el resto de tu vida, cada día sin ella parece una pérdida. Prometo amarla, respetarla y honrarla todos los días de mi vida. Prometo que nunca tendrá que cambiar quién es para encajar en mi mundo.
Más bien, quiero construir un nuevo mundo donde ambos podamos ser nosotros mismos. El silencio que siguió pareció eterno. Janaina sintió que su corazón podría explotar. Sus padres se miraron, comunicándose con esa telepatía que solo los años de matrimonio pueden crear. Finalmente, don Manuel habló, su voz espesa con emoción. «Levántese, señor Monteiro. Un hombre de su posición no necesita arrodillarse ante nadie». Esperó hasta que Eduardo se puso de pie antes de continuar. «Hemos observado cómo trata a nuestra hija estos meses. Hemos visto su respeto, su genuino cariño, la forma en que la mira como si fuera el sol mismo. No puedo pensar en mejor hombre para cuidar de nuestro tesoro más preciado». Doña Rosa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tiene nuestra bendición y nuestra gratitud». Eduardo se volvió hacia Janaina, que había estado de pie en silencio, sus propias lágrimas brillando en sus ojos. «Janaina, ¿me harías el honor de ser mi esposa?» «Sí», susurró ella, y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». Eduardo la tomó en sus brazos y la besó por primera vez. Un beso suave y prometedor que hablaba de todos los días que vendrían. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. Pero Eduardo no había terminado. Se volvió nuevamente hacia los padres de Janaina. «Hay algo más que quiero hacer, si me lo permiten. Esta casa donde han criado a Janaina con tanto amor, donde han construido su vida juntos, es hermosa por el amor que contiene. Pero les gustaría que construyera una nueva casa para ustedes, una donde puedan vivir cómodamente, donde don Manuel no tenga que preocuparse por el techo que gotea cuando llueve, donde doña Rosa tenga espacio para su costura». Don Manuel comenzó a protestar. «No podemos aceptar tal». «Por favor», interrumpió Eduardo suavemente. «No es caridad. Ustedes pronto serán mi familia. Permítanme honrarlos de esta manera. Ustedes me han dado el regalo más grande al confiarme a su hija. Esto es solo una pequeña muestra de mi gratitud y amor». Después de mucha discusión, don Manuel y doña Rosa finalmente aceptaron. Eduardo contrató a los mejores constructores de la región y les dio instrucciones específicas. La casa debía ser hermosa, pero no ostentosa, cómoda, pero no pretenciosa. Debía reflejar el amor y la calidez que caracterizaban a la familia, no su nueva conexión con la riqueza. La construcción comenzó en un terreno no muy lejos de su casa original, un lugar con vistas a los campos que don Manuel había trabajado durante tantos años. Eduardo visitaba el sitio casi diariamente con Janaina, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Mientras los muros se elevaban y el techo tomaba forma, también se elevaban los preparativos para la boda. Eduardo quería una ceremonia grande y elaborada, digna de su posición, pero Janaina pidió algo más íntimo. «No quiero un espectáculo», le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines de la mansión. «Quiero un día que sea sobre nosotros, sobre nuestro amor, no sobre impresionar a la sociedad». Eduardo la abrazó, besando su frente. «Entonces tendremos exactamente eso, una ceremonia pequeña en la capilla del pueblo, solo familia y amigos cercanos. El resto del pueblo puede pensar lo que quiera». Y así fue. En una mañana de primavera, cuando las flores silvestres estaban en plena floración y el aire olía a nuevos comienzos, Eduardo Monteiro y Janaina se casaron en la pequeña capilla donde ella había rezado toda su vida. Doña Rosa había hecho el vestido de novia de su hija, una creación de encaje blanco y detalles delicados que hacía que Janaina pareciera un ángel. Eduardo no podía dejar de mirarla con asombro mientras caminaba por el pasillo del brazo de su padre. El párroco, que había conocido a Janaina desde que era niña, habló sobre el amor verdadero, sobre cómo cruza todas las barreras, sobre cómo los mejores matrimonios son aquellos construidos sobre respeto mutuo y admiración genuina. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, tanto Eduardo como Janaina tenían lágrimas en los ojos. «Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza», dijo Eduardo.
sus palabras cargadas de significado, dado sus circunstancias únicas. Prometo verte siempre como te vi aquella primera noche, como el alma más hermosa que he conocido. Prometo caminar a tu lado, respondió Janaína, no detrás de ti ni delante de ti, sino junto a ti. Prometo ser tu compañera en todas las cosas, tu refugio en las tormentas y tu alegría en los días soleados. Cuando el párroco los declaró marido y mujer, la pequeña capilla estalló en aplausos y lágrimas felices. Afuera, los campesinos del pueblo que no habían podido entrar en la capilla arrojaron pétalos de flores, celebrando a una de los suyos que había encontrado un amor tan puro. La fiesta de la boda fue en la casa nueva de don Manuel y doña Rosa, que acababa de ser terminada. Era perfecta, una casa de 2 pisos, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol, un taller espacioso para la costura de doña Rosa y un porche donde don Manuel podía sentarse por las tardes y mirar los campos que tanto amaba. Los invitados quedaron maravillados por la belleza simple pero elegante de la construcción. Eduardo y Janaína bailaron su primer baile como marido y mujer bajo las estrellas, la misma música que había sonado aquella primera noche resonando nuevamente. Pero esta vez no había timidez, no había incertidumbre, solo había amor profundo y verdadero. ¿Eres feliz?, preguntó Eduardo, sosteniéndola cerca mientras se movían con la música. Más de lo que jamás pensé posible, respondió Janaína, recostando su cabeza en su pecho y escuchando los latidos constantes de su corazón. Esa noche, cuando finalmente regresaron a la mansión, que ahora era su hogar compartido, Eduardo llevó a Janaína en brazos a través del umbral. Había preparado la habitación principal con flores frescas y velas, creando un ambiente de romance y calidez. «Bienvenida a casa, mi amor», susurró, depositándola suavemente. «Hogar», repitió Janaína, probando la palabra. «Sí, esto es hogar ahora, no por las paredes o los muebles finos, sino porque estás aquí». Los primeros meses de matrimonio fueron un período de ajuste y descubrimiento. Janaína tuvo que aprender a navegar el mundo de la alta sociedad, algo para lo que su vida simple no la había preparado. Había cenas formales donde no sabía qué tenedor usar, reuniones sociales donde las conversaciones giraban en torno a temas que le eran completamente ajenos, momentos en los que se sentía completamente fuera de lugar. Pero Eduardo estaba siempre a su lado, su ancla constante. Cuando veía que se sentía incómoda, encontraba una excusa para alejarla de la situación. Le enseñaba pacientemente las reglas no escritas de su mundo, pero también le recordaba constantemente que no tenía que cambiar quién era para encajar. «Ellos necesitan aprender a apreciarte tal como eres», le decía cuando ella expresaba frustración. «Tu autenticidad es refrescante en un mundo lleno de falsedad». Janaína, por su parte, trajo cambios sutiles pero significativos a la vida de Eduardo. Insistió en que comieran juntos al menos una comida al día, sin sirvientes presentes, solo ellos dos compartiendo su día. Comenzó a cultivar un huerto en una parte de los jardines, diciendo que extrañaba el contacto con la tierra. Eduardo a menudo se unía a ella, y descubrieron que algunos de sus mejores momentos eran esos simples, trabajando la tierra lado a lado, sus manos manchadas de tierra, pero sus corazones llenos. Cuando Janaína descubrió que estaba esperando su primer hijo, la noticia llenó la mansión de una alegría que ninguna de sus fiestas grandiosas había logrado crear. Eduardo estaba tan emocionado que apenas podía contener su entusiasmo, mientras que Janaína experimentaba una mezcla de felicidad y nerviosismo ante la idea de traer una nueva vida al mundo. Doña Rosa venía a visitarla casi todos los días ahora, compartiendo la sabiduría que solo una madre puede ofrecer. Las dos mujeres pasaban horas juntas en el cuarto de costura que Eduardo había instalado especialmente para su suegra, preparando ropita de bebé y hablando de nombres y sueños. «Tengo miedo, mamá»,
confesó Janaina una tarde, sus manos descansando sobre su vientre que apenas comenzaba a crecer. ¿Qué tipo de mundo estoy trayendo a este niño? Un mundo donde su madre viene de la pobreza y su padre de la riqueza. ¿Dónde encajará? ¿Será aceptado por ambos mundos o rechazado por los dos? Doña Rosa tomó las manos de su hija entre las suyas. Ese bebé será bendecido por tener lo mejor de ambos mundos. Conocerá el valor del trabajo duro y la humildad que tú le enseñarás, pero también tendrá las oportunidades y la educación que Eduardo puede proporcionarle. No dejes que el miedo te robe la alegría de este momento. Eduardo, por su parte, estaba empeñado en asegurarse de que Janaina tuviera todo lo que necesitaba. Contrató a la mejor partera de la región, se aseguró de que comiera bien, e insistía en que descansara más de lo que ella consideraba necesario. Su preocupación era conmovedora, aunque a veces un poco excesiva. «Eduardo, amor mío», le dijo Janaina una mañana, cuando él prácticamente la cargó de regreso a la cama después de encontrarla en el huerto. «Las mujeres han estado teniendo bebés durante miles de años. No soy de cristal, no me voy a romper». «Lo sé», respondió él, besando su frente. «Pero eres mi cristal más preciado, y no puedo evitar querer protegerte». Los meses pasaron con una mezcla de anticipación y preparación. La habitación del bebé fue transformada en un espacio hermoso pero acogedor, con murales pintados a mano de escenas de la naturaleza que Janaina amaba. Eduardo pasaba horas allí, imaginando el futuro, hablándole al vientre creciente de su esposa sobre los libros que leerían juntos, los lugares que visitarían, las lecciones que compartiría. Una noche de invierno, cuando el viento soplaba fuerte afuera y la chimenea crepitaba cálidamente adentro, Janaina sintió las primeras contracciones. Eduardo inmediatamente entró en pánico de una manera que habría sido cómica si la situación no fuera tan seria. «La partera. ¿Dónde está la partera? ¿Qué necesitas? Agua, toallas. Debería hervir algo. La gente siempre está hirviendo cosas en estos momentos», hablaba atropelladamente mientras corría de un lado a otro. Janaina, a pesar del dolor que comenzaba a intensificarse, no pudo evitar reír. «Eduardo, amor, cálmate. Envía a alguien por la partera y por mi madre. Y luego respira. Todo va a estar bien». Doña Rosa llegó primero, seguida poco después por la partera, una mujer mayor llamada Magdalena que había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo. Tomó el control de la situación con la confianza de décadas de experiencia, ordenando agua caliente, toallas limpias y firmemente pero amablemente expulsando a Eduardo de la habitación. «Pero es mi esposa», protestó él, luciendo completamente perdido. «Y por eso mismo es mejor que esperes afuera», dijo Magdalena con firmeza. «No necesitamos que te desmayes en medio de todo esto». Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Eduardo. Caminaba de un lado a otro en el pasillo, cada gemido de dolor de Janaina atravesando su corazón como una daga. Don Manuel había llegado también y se sentó en silencio en una silla, fumando su pipa con expresión tranquila. «Es difícil, ¿verdad?», dijo el hombre mayor después de un largo silencio. «Escuchar a la mujer que amas en dolor y no poder hacer nada al respecto». Eduardo asintió, incapaz de hablar. «Pero este dolor trae vida», continuó don Manuel. «Y cuando finalmente escuches el llanto de tu hijo, entenderás que todo valió la pena». El amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja cuando finalmente escucharon el sonido que habían estado esperando, el llanto fuerte y saludable de un recién nacido. Eduardo se puso de pie de un salto, su corazón latiendo salvajemente. La puerta se abrió y Magdalena apareció con una sonrisa. «Tiene una hija hermosa, señor Monteiro. Madre y bebé están bien». Eduardo prácticamente corrió hacia la habitación. Allí estaba Janaina, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Cuando levantó la vista y vio a su esposo, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. «Ven a conocer a tu hija», susurró.
Eduardo se acercó con reverencia, como si estuviera acercándose a algo sagrado. Cuando Janaina apartó la manta para revelar el rostro diminuto de su hija, sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. La pequeña tenía los ojos cerrados, sus manitas diminutas apretadas en puños, y una mata de cabello oscuro como el de su madre. «Es perfecta», murmuró, tocando suavemente la mejilla de la bebé con un dedo. «Absolutamente perfecta». «¿Cómo deberíamos llamarla?», preguntó Janaina. Habían discutido nombres durante meses sin llegar a una decisión final. Pero ahora, mirando a su hija, Eduardo supo exactamente qué nombre era el correcto. «Rosa», dijo, «como tu madre, porque ella nos dio su bendición y nos ha guiado con su sabiduría y amor». Janaina sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Rosa, es perfecto». Doña Rosa, cuando escuchó que habían nombrado a la bebé en su honor, lloró de felicidad. «Es el mayor honor que podría recibir», dijo, sosteniendo a su nieta por primera vez con manos temblorosas de emoción. Los primeros meses con la pequeña Rosa fueron una mezcla de alegría y agotamiento. Janaina insistió en cuidar ella misma a su hija, rechazando la sugerencia de Eduardo de contratar una niñera. «He esperado toda mi vida para ser madre», dijo firmemente. «No voy a delegar estos preciosos primeros momentos a otra persona». Eduardo se convirtió en un padre devoto que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Aprendió a cambiar pañales, a calmar a la bebé cuando lloraba en medio de la noche, a cantarle canciones de cuna con voz desafinada pero llena de amor. Los sirvientes de la mansión quedaban asombrados al ver al distinguido varón caminando por los pasillos a las 3 de la mañana, meciendo a su hija y susurrándole palabras tiernas. Si no están suscritos todavía, recuerden hacerlo ahora. Aquí en Historias Narradas compartimos relatos que tocan el corazón y el alma. Den clic en la campanita para no perderse ninguna de nuestras narrativas que celebran el amor verdadero y la superación. Y por favor comenten de qué país o ciudad nos están viendo. Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo hispanohablante. Cuando Rosa tenía 6 meses, Janaina descubrió que estaba esperando nuevamente. Esta vez el embarazo fue más difícil. Sufría de náuseas constantes y fatiga que la dejaba exhausta. Eduardo estaba aún más preocupado que la primera vez, pero había aprendido a equilibrar su protección con el respeto a la independencia de Janaina. «Otro bebé», murmuró Janaina una noche, recostada en la cama con Eduardo, masajeando suavemente sus pies hinchados. «Nuestra familia está creciendo tan rápido». «Y cada adición la hace más perfecta», respondió Eduardo, besando su tobillo. «Aunque debo admitir que estoy un poco nervioso. 2 niños pequeños al mismo tiempo será todo un desafío». «Lo manejaremos», dijo Janaina con confianza, «así como hemos manejado todo lo demás, juntos». El segundo embarazo avanzó lentamente. La pequeña Rosa crecía y comenzaba a dar sus primeros pasos, llenando la mansión con risas y caos infantil. Eduardo había transformado parte de los jardines en un área de juego segura donde Rosa podía explorar bajo supervisión constante. Un día, mientras Janaina observaba a Eduardo jugando con Rosa en el jardín, su vientre grande con el segundo bebé, sintió una oleada de gratitud tan profunda que casi la abrumó. Este hombre, que podría haber elegido una vida de lujo sin responsabilidades, había elegido esto, una vida de pañales sucios, noches sin dormir y amor incondicional. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo, notando su mirada distante mientras se acercaba con Rosa en brazos. «En lo afortunada que soy», respondió Janaina simplemente. «En cómo mi vida podría haber sido tan diferente si no hubieras visto más allá de mi vestido de remendos aquella noche». Eduardo la besó suavemente. «Yo soy el afortunado. Me salvaste de una vida vacía, me mostraste lo que realmente importa».
El segundo bebé llegó en una tarde de primavera, con mucho menos drama que el primero. Esta vez fue un niño, fuerte y saludable, con los ojos oscuros de su padre y la nariz pequeña de su madre. Lo llamaron Miguel, en honor al abuelo paterno de Eduardo. Con dos niños pequeños, la vida en la mansión cambió completamente. Los salones formales que rara vez se usaban se convirtieron en áreas de juego. Los jardines perfectamente cuidados ahora tenían manchas donde los niños habían cavado buscando tesoros. La biblioteca, el orgullo de Eduardo, ahora tenía libros de cuentos infantiles mezclados con los tomos de filosofía y literatura. Pero lejos de lamentarse por estos cambios, Eduardo los abrazaba. «Esta casa finalmente se siente viva», le dijo a Janaina una noche, después de que finalmente habían logrado poner a dormir a ambos niños. Durante años fue solo un edificio grande y vacío. Ahora es un hogar. Janaina y Eduardo desarrollaron una rutina que funcionaba para ellos. Por las mañanas, Eduardo se ocupaba de sus negocios y responsabilidades como varón, mientras Janaina cuidaba a los niños con la ayuda ocasional de Doña Rosa. Por las tardes, Eduardo regresaba y pasaba tiempo de calidad con su familia, jugando con los niños, ayudando con las comidas, siendo un verdadero compañero en todos los sentidos. Los domingos eran especiales. Toda la familia, incluyendo a don Manuel y doña Rosa, se reunían para un almuerzo largo que a menudo se extendía hasta la tarde. Los niños jugaban con sus abuelos mientras los adultos conversaban sobre todo, desde política local hasta los mejores métodos para plantar tomates. Estas reuniones familiares se convirtieron en el ancla de sus vidas, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Un día, cuando Rosa tenía 3 años y Miguel 1, Janaina encontró a Eduardo en su estudio, mirando por la ventana con expresión pensativa. Se acercó silenciosamente y lo abrazó por detrás. «¿Todo está bien?», preguntó. Eduardo se volvió y la abrazó. «Estaba recordando mi cumpleaños número 38, aquella noche en que te conocí. Me sentía tan perdido entonces, tan vacío a pesar de toda mi riqueza. Y ahora miro mi vida y no puedo creer cuánto ha cambiado». «El cambio no vino de mí», dijo Janaina. «Vino de ti, de tu disposición a ver más allá de las apariencias, a valorar lo que realmente importa». «Vinimos juntos», corrigió Eduardo. «Tú me enseñaste sobre autenticidad y yo te mostré que los sueños pueden hacerse realidad. Somos mejores juntos que separados». Pero no todo era perfecto en su pequeño paraíso. La sociedad de alta clase de la región nunca había aceptado completamente a Janaina. Aunque era cortés con ella en público, sabía que en privado todavía la veían como la chica pobre que había atrapado al varón. Algunas de las antiguas amigas de Eduardo dejaron de invitarlo a sus eventos cuando dejó claro que su esposa era innegociable. «No me importa perder esas amistades», le dijo a Janaina cuando ella expresó su culpa por esto. «Eran superficiales de todos modos. Las personas que realmente importan, que nos valoran a ambos, esas han permanecido». Y era verdad. Habían formado un círculo de amigos genuinos, personas que valoraban la bondad sobre la posición social, la autenticidad sobre la apariencia. Entre ellos estaba el párroco que los había casado, el médico del pueblo que había atendido a Janaina durante sus embarazos, y algunas familias jóvenes que compartían sus valores. Don Manuel y doña Rosa, en su hermosa casa nueva, se habían convertido en figuras queridas en la comunidad. Don Manuel ya no tenía que trabajar en los campos ajenos, Eduardo se había asegurado de eso, pero aún mantenía un pequeño huerto porque, como decía, un hombre necesita mantenerse ocupado. Doña Rosa continuaba cosiendo, pero ahora por placer más que por necesidad, creando hermosos vestidos para su nieta y mantas para su nieto. Una tarde, mientras toda la familia estaba reunida en el jardín de don Manuel y doña Rosa, con los niños jugando y los adultos conversando, don Manuel levantó su vaso en un brindis. «Por esta familia», dijo, su voz cargada de emoción.
por el amor que supera todas las barreras, por los nietos que llenan nuestros días de alegría, por mi hija que encontró un hombre que la valora como merece, y por mi yerno que tuvo la sabiduría de ver el tesoro que tenía delante. Todos brindaron, y Janaina sintió lágrimas en sus ojos. Miró a su alrededor, a su esposo que sostenía a Miguel en un brazo, mientras ayudaba a Rosa a perseguir mariposas con el otro, a sus padres que finalmente podían disfrutar de la vida sin la constante presión de la pobreza, a sus hijos que crecían rodeados de amor y oportunidades. Esta era la vida que había soñado aquella noche, cuando se puso su vestido de remendos y caminó hacia la mansión del varón. No había soñado con la riqueza o la posición social, había soñado con amor, con familia, con pertenencia, y lo había encontrado todo, y mucho más. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Eduardo y Janaina salieron al balcón de su habitación. Las estrellas brillaban intensamente arriba, las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer baile, de su primer beso, de todas las promesas que se habían hecho. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Eduardo suavemente, de casarte conmigo, de entrar a este mundo complicado. Janaina lo miró con sorpresa. ¿Arrepentirme? Eduardo, cada día contigo es un regalo. Sí, ha sido difícil a veces aprender a navegar la sociedad, lidiar con las miradas y los comentarios. Pero todo eso palidece comparado con lo que hemos construido juntos. A veces me preocupo, admitió él, que te he alejado de la simplicidad que amabas, que te he complicado la vida. Me has dado una vida llena de amor, dijo Janaina firmemente. Eso es todo lo que siempre quise. La riqueza material es agradable, no voy a mentir, pero no es lo que me hace feliz. Lo que me hace feliz es despertarme a tu lado cada mañana, ver a nuestros hijos crecer sanos y amados, saber que mis padres están cómodos y seguros. Eso es verdadera riqueza. Eduardo la abrazó fuerte, su corazón lleno hasta rebosar. Te amo, susurró en su cabello, más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo a ti, respondió Janaina. Siempre. Los años comenzaron a pasar con esa velocidad peculiar que caracteriza a la felicidad. Rosa y Miguel crecían rápidamente, transformándose de bebés en niños curiosos y vivaces. Rosa, a sus 7 años, era una niña de espíritu aventurero que adoraba explorar cada rincón de la propiedad. Había heredado la determinación de su madre y la mente inquisitiva de su padre. Miguel, con 5 años, era más tranquilo, un soñador que podía pasar horas observando los insectos en el jardín o escuchando las historias que su abuelo le contaba. Eduardo había insistido en que sus hijos recibieran la mejor educación posible, pero Janaina había puesto una condición importante. También debían aprender el valor del trabajo y la humildad. Así que junto con sus tutores privados, que les enseñaban matemáticas, literatura y ciencias, los niños también pasaban tiempo en el huerto aprendiendo a plantar y cosechar, ayudaban en la cocina bajo la supervisión de doña Rosa, y acompañaban a su abuelo en sus caminatas matutinas, donde les enseñaba sobre la naturaleza. Una mañana de verano, cuando el calor ya comenzaba a sentirse pesado incluso en las primeras horas del día, Eduardo recibió una carta que cambiaría el rumbo de sus vidas de manera inesperada. La carta venía de la capital, escrita con una caligrafía elegante, y llevaba el sello oficial del gobierno provincial. Janaina lo encontró en su estudio, la carta en una mano y expresión preocupada en su rostro. «¿Qué sucede, amor?», preguntó, sintiendo inmediatamente que algo importante había ocurrido. Eduardo levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. «Me han ofrecido un puesto en el Consejo Provincial. Quieren que ayude a reformar las leyes agrarias, a crear políticas que beneficien tanto a los terratenientes como a los trabajadores». «Eso es maravilloso», dijo Janaina, aunque su sonrisa era cautelosa. «¿Verdad? Requeriría que pasara varios días al mes en la capital», explicó Eduardo.
lejos de ti, de los niños. Y también significaría más exposición pública, más escrutinio sobre nuestra familia. Se sentaron juntos en el sofá de su estudio, un mueble que habían elegido juntos cuando redecoraron la habitación, reemplazando la formalidad rígida por algo más acogedor. Janaína tomó la mano de Eduardo entre las suyas. «Cuéntame qué es lo que realmente te preocupa», dijo suavemente. Eduardo suspiró profundamente. «Tengo miedo de que esto nos aleje. Hemos construido algo tan hermoso aquí, tan perfecto. ¿Y si aceptar este puesto lo arruina? ¿Y si las demandas son demasiado grandes y pierdo tiempo precioso con los niños, con ellos creciendo tan rápido? ¿Y si la política y sus juegos sucios nos contaminan?» «Pero también tienes miedo de rechazarlo», observó Janaína, conociendo a su esposo tan bien. «Porque ves una oportunidad de hacer el bien, de usar tu posición e influencia para ayudar a personas como mis padres, como la familia de la que vengo». Eduardo asintió lentamente. «Exactamente. Durante años me he sentido culpable por mi riqueza heredada, por tener tanto cuando otros tienen tan poco. Esta podría ser una manera de equilibrar esa balanza, de crear cambios reales que mejoren vidas». Janaína pensó cuidadosamente antes de responder. «Cuando nos conocimos, me dijiste que querías una vida con propósito. Creo que esto podría ser parte de ese propósito. Sí, habrá desafíos. Sí, te extrañaremos cuando estés lejos. Pero no estamos hechos para vivir solo en nuestra pequeña burbuja de felicidad. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de hacer más». «¿Estás segura?», preguntó Eduardo. «Porque solo lo haré si tú estás completamente de acuerdo». «Estoy segura», respondió Janaína con firmeza. «Pero con una condición, que cuando estés aquí, estés realmente aquí. Nada de traer el trabajo a casa, nada de estar físicamente presente, pero mentalmente ausente. Los niños y yo necesitamos la mejor versión de ti cuando estés con nosotros». Eduardo la besó profundamente. Trato hecho. Y así comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Eduardo aceptó el puesto y comenzó a viajar a la capital 2 veces al mes, quedándose allí durante 3 o 4 días cada vez. Al principio, las separaciones fueron difíciles. Los niños no entendían por qué papá tenía que irse, y Janaína, aunque apoyaba plenamente la decisión, sentía su ausencia como un peso físico. Pero también descubrieron fortalezas que no sabían que tenían. Janaína se volvió más independiente, tomando decisiones sobre el manejo de la propiedad que antes habían sido dominio de Eduardo. Los niños aprendieron a apreciar más el tiempo con su padre, y Eduardo se volvió más intencional sobre cómo pasaba ese tiempo, rechazando invitaciones sociales innecesarias para enfocarse completamente en su familia. Las cartas que Eduardo enviaba desde la capital se convirtieron en tesoros familiares. Escribía sobre las reuniones del consejo, sobre las personas que conocía, sobre los debates acalorados sobre reformas agrarias. Pero también escribía sobre cuánto extrañaba a su familia, sobre los pequeños detalles de la vida cotidiana que anhelaba, el olor del café por la mañana que Janaína preparaba, las risas de los niños jugando en el jardín, incluso el caos de las cenas familiares. Janaína le respondía con cartas igualmente detalladas, contándole sobre los progresos de los niños en sus estudios, las travesuras de Rosa, que cada vez se parecía más a su abuela en espíritu aventurero, las preguntas filosóficas de Miguel, que a veces la dejaban sin palabras. También le contaba sobre sus propios días, cómo había comenzado a involucrarse más en la comunidad, visitando familias necesitadas y organizando pequeñas iniciativas para ayudar. Un día, cuando Eduardo regresó de uno de sus viajes, encontró a Janaína en el salón principal rodeada de varias mujeres del pueblo. Estaban discutiendo animadamente sobre la creación de un centro comunitario donde las madres pudieran aprender oficios, donde los niños pobres pudieran recibir clases básicas de lectura y escritura.
Eduardo se quedó en la puerta, observando a su esposa con admiración renovada. Janaina había crecido tanto desde aquella joven tímida en el vestido de remendos. Ahora lideraba con confianza, su voz clara y firme mientras planificaba y organizaba. Cuando las mujeres finalmente se fueron, Janaina se volvió y vio a Eduardo mirándola. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó, corriendo hacia él para abrazarlo. «El suficiente para enamorarme de ti otra vez», respondió, sosteniéndola cerca. «Cuéntame sobre este centro comunitario». Y ella lo hizo, sus ojos brillando con pasión mientras explicaba su visión. Eduardo escuchó con atención, haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias, pero principalmente apoyándola incondicionalmente. «Usaremos parte de mi fortuna para financiarlo», decidió. «Es exactamente el tipo de proyecto que le daría significado a esa riqueza». El centro comunitario se convirtió en realidad 6 meses después. Era un edificio modesto pero bien construido, con salones espaciosos y luz natural abundante. Doña Rosa enseñaba costura allí 2 veces por semana, compartiendo las habilidades que había perfeccionado durante toda su vida. Otros miembros de la comunidad ofrecían clases de carpintería, cocina, agricultura básica. Y los niños que nunca habrían tenido acceso a educación formal ahora podían aprender a leer y escribir. Janaina pasaba gran parte de su tiempo allí, coordinando actividades, ayudando donde fuera necesario y simplemente estando presente para quienes la necesitaban. Los niños la acompañaban a menudo, y tanto Rosa como Miguel aprendieron lecciones valiosas sobre empatía y servicio. Una tarde, mientras Janaina ayudaba a una joven madre a aprender a coser, Rosa se acercó con una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco?». Janaina dejó su costura y miró a su hija. A los 7 años, Rosa ya estaba observando y cuestionando el mundo que la rodeaba. «Es una pregunta muy importante, mi amor. La verdad es que la vida no siempre es justa. Algunas personas nacen con ventajas que otras no tienen, pero lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos. Podemos usar nuestras bendiciones solo para nosotros mismos, o podemos compartirlas y ayudar a otros. Como lo que tú y papá están haciendo», dijo Rosa pensativamente. «Con este lugar». «Exactamente. Y algún día, cuando seas mayor, tú también tendrás que decidir qué tipo de persona quieres ser, cómo quieres usar tus dones y oportunidades». Esa noche, Janaina le contó a Eduardo sobre la conversación con Rosa. Estaban en su lugar favorito, el balcón de su habitación, bajo las estrellas que habían sido testigos de tantos momentos importantes en sus vidas. «Están creciendo tan rápido», murmuró Eduardo, un toque de melancolía en su voz. «A veces quisiera congelar el tiempo, mantenerlos pequeños para siempre. Pero entonces se perderían de convertirse en las personas maravillosas que serán», respondió Janaina. «Nuestra tarea es guiarlos, amarlos, darles raíces fuertes y alas para volar». Eduardo la abrazó más cerca. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «Cuando me casé con un hombre que me enseñó a ver mi propio valor», dijo ella simplemente. Pero no todo era alegría sin nubes. Don Manuel había comenzado a mostrar signos de enfermedad. Al principio eran cosas pequeñas, fatiga inusual, pérdida de apetito, dolores que atribuía a la edad. Pero doña Rosa, con el instinto agudo de una esposa de tantos años, sabía que era algo más serio. El médico confirmó sus peores temores. Don Manuel tenía una enfermedad del corazón que progresaba lentamente pero inexorablemente. No había cura, solo tratamientos que podrían hacerlo más cómodo y quizás prolongar su tiempo un poco. La noticia golpeó a toda la familia como un rayo. Janaina se refugió en los brazos de Eduardo, llorando por el hombre que había sido su roca durante toda su vida, que la había animado a ir a aquella fiesta fatídica, que había aceptado a Eduardo con manos abiertas y corazón generoso.
No estoy listo para perderlo, sollozó. Hay tanto que todavía quiero decirle, tanto tiempo que quiero pasar con él. Eduardo la sostuvo mientras lloraba, sus propias lágrimas silenciosas cayendo. Don Manuel se había convertido en el padre que él nunca había tenido realmente, el hombre que le había enseñado sobre trabajo honesto, amor incondicional y vivir con integridad. Don Manuel enfrentó su diagnóstico con la misma calma pragmática con la que había enfrentado todo en su vida. Todos tenemos que partir algún día, le dijo a su familia reunida. Lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos ese tiempo. Decidió pasar sus días restantes exactamente como quería. Por las mañanas, cuando aún tenía energía, trabajaba en su huerto amado. Las tardes las pasaba con sus nietos, contándoles historias de su juventud, enseñándoles lecciones de vida que esperaba que recordaran mucho después de que él se fuera. Las noches eran para doña Rosa, sentados juntos en el porche de su hermosa casa, tomados de la mano en silencio cómodo que solo décadas de amor pueden crear. Un atardecer particularmente hermoso, cuando el sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí, don Manuel pidió que toda la familia se reuniera. Estaba sentado en su silla favorita del porche, envuelto en una manta a pesar del calor del verano, su cuerpo más frágil pero sus ojos aún brillantes con vida y sabiduría. «Hay algo que quiero decirles a todos», comenzó, su voz más débil que antes pero aún firme en determinación. «He tenido una vida buena, mejor de lo que jamás imaginé. Trabajé duro, amé profundamente y vi cosas que nunca pensé que vería». Miró a doña Rosa, sentada a su lado con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Mi amor ha sido mi compañera en todo. Juntos criamos a una hija extraordinaria, sobrevivimos tiempos difíciles y finalmente encontramos comodidad en nuestros años dorados. No tengo arrepentimientos, solo gratitud». Se volvió hacia Janaína. «Hija mía, el orgullo que siento por ti no tiene medida. Tomaste tu vestido de remendos y construiste un palacio, no de piedras y oro, sino de amor y bondad. Has usado tus bendiciones para bendecir a otros. Eso es todo lo que un padre podría esperar de su hija». Sus ojos se movieron hacia Eduardo. «Yerno mío, te agradezco por ver el tesoro que teníamos, por valorar a mi hija, no por lo que podía darte, sino por quién es. Has sido un buen esposo, un buen padre y un buen hombre. Cuida de ellas cuando yo no esté». Finalmente miró a Rosa y Miguel, que se sentaban a sus pies, sus jóvenes rostros solemnes con la comprensión de que algo importante estaba sucediendo. «Mis pequeños, quiero que recuerden esto. La verdadera riqueza no está en las cosas que posees, sino en las personas que amas y en el bien que haces en el mundo. Sean amables, sean valientes, y nunca olviden de dónde vienen». Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, don Manuel sufrió un colapso. Eduardo corrió a buscar al médico mientras Janaína sostenía a su padre, susurrándole palabras de consuelo. Doña Rosa rezaba en voz baja, sus manos temblando mientras sostenía el rosario que había pertenecido a su propia madre. El médico hizo todo lo posible, pero todos sabían que el final estaba cerca. Don Manuel pasó sus últimos días rodeado de amor, nunca solo, siempre con alguien sosteniendo su mano, hablándole, recordándole cuánto era amado. Fue en una mañana tranquila, cuando el sol apenas comenzaba a aparecer sobre el horizonte, que don Manuel tomó su último aliento. Doña Rosa estaba a su lado, como había estado durante más de 40 años de matrimonio. Janaína y Eduardo entraron justo a tiempo para ver cómo la paz final se instalaba en su rostro, todas las líneas de dolor suavizándose. «Se fue en paz», susurró doña Rosa, besando la frente de su esposo por última vez. «¿Cómo vivió?». El funeral fue un testimonio de cuántas vidas había tocado don Manuel.
Personas de toda la región vinieron a presentar sus respetos, trabajadores de campo que recordaban su amabilidad, familias que había ayudado en momentos difíciles, niños que ahora eran adultos y recordaban sus sabios consejos. Eduardo pronunció el elogio, su voz quebrándose con emoción mientras hablaba del hombre que había ganado su respeto y amor no por posición o riqueza, sino por su carácter inquebrantable y su corazón generoso. Janaína se quedó en silencio durante la ceremonia, sosteniéndose en Eduardo mientras las lágrimas corrían sin control. Solo cuando bajaron el ataúd a la tierra y comenzaron a cubrirlo, habló, su voz apenas un susurro. Gracias, papá, por todo, por enseñarme a ser fuerte, por creer en mí, por darme alas para volar. Los meses que siguieron fueron difíciles. Doña Rosa se mudó temporalmente con Janaína y Eduardo, incapaz de soportar la casa vacía sin su compañero de vida. Los niños, especialmente Rosa, sentían profundamente la pérdida de su abuelo. Miguel dibujaba imágenes de don Manuel en su huerto, su manera de procesar el dolor. Janaína encontraba consuelo en el centro comunitario, canalizando su dolor en ayudar a otros. Eduardo observaba con admiración cómo su esposa transformaba el dolor en propósito, honrando la memoria de su padre al continuar el trabajo de hacer del mundo un lugar mejor. Una noche, varios meses después de la muerte de don Manuel, Eduardo encontró a Janaína en el estudio que habían creado juntos, mirando un retrato que había encargado de sus padres. Sus ojos estaban rojos de llorar. Algunos días son más difíciles que otros, admitió cuando Eduardo la abrazó. Hoy Rosa hizo una pregunta sobre plantas, y mi primer instinto fue decir, vamos a preguntarle al abuelo. Y luego recordé. Lo sé, murmuró Eduardo en su cabello, pero mira todo lo que te dejó. Sus lecciones, sus valores, sus historias. Vive en Rosa cada vez que muestra esa determinación característica. Vive en Miguel cada vez que observa el mundo con curiosidad paciente. Y vive en ti, en cada decisión que tomas, en cada acto de bondad. Janaína se volvió para mirarlo. ¿Cómo es que siempre sabes qué decir? Porque te conozco, respondió simplemente, y porque he aprendido de los mejores. Lentamente, la familia encontró su nuevo equilibrio. Doña Rosa eventualmente regresó a su casa, pero ahora cenaba con ellos casi todas las noches. Se había convertido en una presencia constante en el centro comunitario, y los niños la visitaban regularmente, manteniendo viva la conexión. El trabajo de Eduardo en el Consejo Provincial estaba dando frutos reales. Las reformas agrarias que había ayudado a implementar estaban mejorando las vidas de miles de trabajadores rurales. Había luchado contra la corrupción y el privilegio, ganándose tanto admiradores como enemigos. Pero se mantenía firme en sus principios, guiado por las lecciones que don Manuel le había enseñado sobre integridad y justicia. Rosa, ahora de 10 años, había comenzado a mostrar un talento excepcional para la escritura. Escribía historias sobre familias que superaban obstáculos, sobre amor que cruzaba divisiones sociales, sobre la bondad que triunfaba sobre la adversidad. Cuando Eduardo leyó una de sus historias, reconoció elementos de su propia historia de amor con Janaína. ¿Es sobre mamá y tú?, preguntó Rosa, cuando su padre la encontró escribiendo una tarde. Algunas partes suenan familiares, admitió Eduardo con una sonrisa. ¿Qué te inspiró a escribirla? Rosa pensó cuidadosamente. La abuela me contó sobre cómo mamá casi no fue a la fiesta porque no tenía el vestido correcto, y pensé que era tan triste que las personas juzguen a otros por cosas así. Quería escribir una historia donde el amor ganara sobre esas tonterías. Eduardo sintió que su corazón se expandía de orgullo. Estás escribiendo sobre lo que importa de verdad. Sigue haciéndolo.
Miguel, por su parte, había descubierto una fascinación por las plantas y los insectos que habitaban el jardín. Pasaba horas observando, dibujando, haciendo preguntas que a veces dejaban a sus maestros buscando respuestas. Eduardo contrató a un naturalista para que visitara regularmente y alimentara esa curiosidad, reconociendo la importancia de nutrir las pasiones de sus hijos. En el centro comunitario, ahora dale me gusta si está disfrutando esta historia de amor y superación. Las iniciativas de Yanaina habían crecido más allá de lo que inicialmente había imaginado. Además de las clases de oficios, ahora ofrecían un pequeño programa de préstamos para ayudar a las familias a comenzar sus propios negocios. Habían establecido una biblioteca comunitaria con libros donados de la colección personal de Eduardo y otros contribuyentes. Una de las historias de éxito más conmovedoras fue la de una joven llamada Isabel, que había aprendido a coser en las clases de Doña Rosa. Con un pequeño préstamo del programa, había comenzado su propio negocio de costura y ahora empleaba a otras 3 mujeres. Cuando vino a agradecer a Janaina, sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. «Usted me dio más que dinero», dijo Isabel. «Me dio la oportunidad de creer en mí misma, de ver que podía ser más que lo que las circunstancias de mi nacimiento dictaban». Janaina la abrazó, recordando sus propias inseguridades de años atrás. «Tú hiciste el trabajo. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla». Esa noche, mientras Janaina le contaba a Eduardo sobre Isabel, él la miró con una expresión que ella había llegado a conocer bien, asombro mezclado con amor profundo. «¿Qué?», preguntó ella, sonrojándose bajo su mirada intensa. «Estaba recordando aquella noche hace tantos años, cuando te vi junto a esa columna en mi fiesta. Pensé que eras hermosa entonces, pero no tenía idea de cuán extraordinaria eras realmente. Cada día me sorprendes de nuevo». Yanaina se acercó y lo besó suavemente. «Y yo todavía no puedo creer que el hombre más elegible de la región me eligiera a mí, con mi vestido de remendos y mis manos callosas». Esas manos callosas representaban trabajo honesto, amor hecho tangible, dijo Eduardo, levantando sus manos y besando cada palma. Y ese vestido de remendos era una obra de arte que mostraba creatividad y amor maternal. Vi más verdad en ti en 5 minutos que en todos los años que pasé en la alta sociedad. Los años continuaron su marcha implacable. Rosa cumplió 15 años, una joven que combinaba la belleza de su madre con la inteligencia de su padre y el espíritu inquebrantable de sus abuelos. Miguel tenía 13 y ya mostraba señales de convertirse en un joven reflexivo y compasivo. Eduardo y Yanaina, ahora en sus 40, habían establecido un legado que iba mucho más allá de riqueza material. El centro comunitario había inspirado iniciativas similares en pueblos vecinos. Las reformas agrarias de Eduardo habían sido adoptadas en otras provincias. Su matrimonio, que una vez fue objeto de escándalo y chisme, ahora era visto como un ejemplo de amor verdadero y compañerismo genuino. Una tarde, mientras caminaban por el mismo camino de tierra donde Janaina había caminado nerviosamente hacia su primera fiesta tantos años atrás, Eduardo se detuvo. «¿Recuerdas este camino?», preguntó. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Janaina. «Estaba tan asustada, tan insegura. Casi me doy la vuelta 3 veces». «Qué diferente habría sido todo si lo hubieras hecho», murmuró Eduardo. «A veces pienso en todos los pequeños momentos, las decisiones aparentemente insignificantes que nos llevaron a esto. Si tus padres no te hubieran animado a ir, si no hubieras tenido el valor de ponerte ese vestido, si yo hubiera estado demasiado ocupado con otras invitadas para notar a la joven junto a la columna». «Pero nada de eso sucedió», interrumpió Janaina suavemente. «Fui, tú notaste, y aquí estamos». Eduardo la tomó en sus brazos.
y pasaría por todo otra vez, cada desafío, cada lágrima, cada momento difícil, porque todos nos trajeron aquí, a este momento, a esta vida que hemos construido juntos. Como dice Rosa en sus historias, dijo Janaina con una sonrisa, el amor verdadero no es encontrar la persona perfecta, sino ver a una persona imperfecta perfectamente. Se besaron bajo el mismo cielo que había presenciado su primer baile, sus primeras promesas y todos los momentos que habían construido su vida juntos. Y en ese beso estaba la historia completa de su amor, desde un vestido de remendos hasta un imperio de bondad, desde dos mundos diferentes hasta una familia unida por algo más fuerte que el oro o la posición social. El amor. Amor que había conquistado el prejuicio, que había creado familia donde antes había división, que había transformado riqueza en propósito y pobreza en fortaleza. Amor que había convertido una noche mágica en una vida de magia continua. Y mientras el sol se ponía sobre los campos que ahora prosperaban gracias a las reformas de Eduardo, sobre la casa donde doña Rosa aún cosía con amor, sobre el centro comunitario que cambiaba vidas diariamente, sobre la mansión que finalmente había encontrado su propósito como hogar, una cosa era cierta. Esta era una de esas historias que merecían ser contadas, recordadas, celebradas. Una historia sobre cómo el amor verdadero no conoce barreras, cómo la bondad se multiplica cuando se comparte y cómo las decisiones más valientes a veces vienen vestidas en remendos. Si esta historia tocó su corazón, por favor suscríbase a nuestro canal Historias Narradas y active la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas narrativas. Les prometemos que la siguiente historia será aún más conmovedora. Comenten qué parte de esta historia les llegó más al corazón y no olviden compartir este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero existe. ¿Creen ustedes que el amor puede realmente superar todas las diferencias sociales? ¿Conocen alguna historia similar en su propia familia o comunidad? Nos encantaría leer sus experiencias en los comentarios.